y el lunes, y es sumamente interesante y lo voy a hacer de la manera más didáctica posible. Es muy amplio, es muy difícil que hablemos de quemados en dos clases, es motivo de una especialidad inclusive a veces, y en realidad voy a resumirlo para el nivel que tienen ustedes del pregrado en dos clases. Bueno, vamos a permitir a compartir. Bien, entonces, dando inicio a la clase per se, vamos a ver, en primer lugar, quiero mostrarles, esto no es importante que lo aprendan, pero tienen que saberlo. Las quemaduras tienen una historia muy grande. Fíjense que las quemaduras vienen, por lo menos registradas, vienen desde el año 1600 antes de Cristo, cuando Imhotep utilizaba emplastos de miel de abeja, realizaban ritos mágicos religiosos para tratar de solucionar los temas de las quemaduras en aquella época. Y así fueron pasando los años, 400 años antes de Cristo. Hipócrates dijo algo que es válido hasta el día de hoy. Quiero que tengan claro esta frase que está entre comillas. Miren la época en la que Hipócrates dijo, primero, en una quemadura, cuando uno ve a un paciente quemado, primero no haga daño. Es muy importante esto y hasta el día de hoy no todos lo entienden. Quiere decir que no se trata de tirarle cualquier cosa encima al quemado, porque cuando ustedes vean un quemado en la calle, la gente se aglomera y se vuelven médicos, toditos se vuelven médicos. O a veces hay varios quemados en un edificio, en un local comercial, en una discoteca, en fin, hay tantos lugares donde pueden haber incendios y quemaduras grupales inclusive, y la gente empieza a emitir criterios sin saber, que pónganle aceite con azúcar, las cosas que yo he escuchado, ¿no? Pónganle pasta dental, pónganle huevo, pónganle un sinnúmero de cosas que no son válidas. Todo lo que ustedes pongan, todo lo que se le ponga le va a hacer daño al paciente. Y al llevarlo del lugar de la quemadura hasta el hospital o hasta la clínica donde lo van a llevar, allá donde se lo atiendan correctamente, van a sacar todo lo que tiene puesto encima y van a lastimar más al paciente. Entonces, por favor, lo primero, no hacer daño, mantener la herida limpia y seca. Lo mejor que puede hacer una persona coherente en lugar de la quemadura es tápenlo con algo, a un auto, una ambulancia, una camioneta y volando a la clínica o al hospital. Es lo más sano que se puede hacer. No le pongan nada, por favor. Y en fin, y hay un sinnúmero de cosas que no vale la pena ir comentándolas. A medida que han pasado los años, hasta que hemos llegado a los años 80, que se empezó a desarrollar la piel artificial como apósitos sintéticos. Luego, en los 90, las novedades, ¿no? Los cultivos de queratinocitos de la piel transgénica. Y ya en el siglo XXI se habla más y se hace énfasis en la calidad de vida post-quemadura. O sea, todos los pacientes que se han quemado y que ya se los ha manejado bien, que han salido del problema agudo, mediante la cirugía reconstructiva, en algunos casos en las quemaduras profundas, y la rehabilitación, que es lo más importante. Rehabilitar a un paciente quemado grave es una de las cosas más serias que hay y largas. Y hay que hacer mucho énfasis en la prevención de quemaduras.
Ya no se trata de hacer énfasis en cómo se cura el quemado, sino, por favor, dar medidas e indicaciones a la gente, sobre todo pobre, de las zonas marginales, de los pueblos, cómo deben de manejar las cosas que usan a veces a gas, a leña, etcétera, para evitar quemarse, o los líquidos calientes. De cada 10 quemados con líquidos calientes que llega a un centro hospitalario, 9 son niños. Quiero que sepan que los niños son los que más se queman con líquidos calientes. Se queman con agua caliente, se queman con leche caliente, se queman con la sopa que a veces están haciendo la comida en el suelo, en una hornilla. Viene el niño gateando o jugando y se vacía la olla hirviendo encima de ellos. En el Valle Alto, donde hacen chicha, tengo entendido, nunca he visto, pero tengo entendido que hacen en unas pailas grandes. Hay gente que lo hacen de noche, se emborrachan, se caen adentro de la paila, se queman enteritos. Es decir, hay un montón de situaciones de quemaduras que ustedes no se imaginan. Por eso es que les digo que hay que ponerle mucha atención a este tema, por favor, porque no solamente es para que aprendan las preguntitas y den un buen examen. No, eso es lo más tonto que pueden hacer. Aprendan porque tienen que aprender y porque tienen que ejecutar esto el día de mañana cuando sean internos y estén en una provincia o estén en un barrio marginal. O tal vez sigan esto en el futuro como especialidad, como parte de una especialidad. Los quemados los vemos los cirujanos plásticos. Es parte de la especialidad, es un capítulo de la especialidad. Entonces, para todo y para nada hay que saber sobre quemados de la A a la Z para que podamos ayudar al resto de la gente. Entonces, en el siglo que estamos hoy en día, hay que hacer mucha énfasis en la calidad de vida de postquemadura, énfasis en la cirugía reconstructiva, énfasis en la rehabilitación de los quemados y sobre todo en la prevención de las quemaduras. Vamos a recordar un poquito porque para entender bien las quemaduras, sobre todo el grado de quemadura, la profundidad y la extensión de la quemadura, hay que revisar un poquito de la histología de la piel y de la anatomía de la piel. Aquí tenemos un corte de piel, ¿no? Tenemos, fíjense con numeritos, ustedes que han pasado recién hace un par de años histología, se darán cuenta que la piel tiene, la epidermis tiene 5 capas. Fíjense, la número 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. 5 capas. Esta es la epidermis, la que está, fíjense, esto negro es el pelo, ¿no es cierto? Es un pelo que está graficado aquí y las glándulas sudoríparas las tienen aquí, ¿no? Es una gráfica. Entonces, todo esto profundo, esta extensión grande que tienen aquí de profundidad, esa es la dermis. Ya es la dermis. Les estoy haciendo un recuerdo porque ustedes ya saben esto. Esto ya lo dominan ustedes. Entonces, la piel tiene 2 capas. La epidermis, que es todo esto que está encimita, esto que tiene números, esto es la epidermis. Y la dermis es desde aquí hasta abajo. Es lo más grueso. Pero fíjense qué contradicción. Lo más grueso y profundo que es la dermis solo tiene 2 capas. La capa papilar, que es esta superficial, y la capa reticular, que es la profunda. Fíjense dónde se originan las glándulas sebáceas, sudoríparas, y el pelo, los remanentes pilosebáceos. Se originan en la capa profunda de la dermis, en la capa reticular. Y en la capa papilar de la dermis, que es la que está pegada a la epidermis, que esto es lo que se comunica con el medio ambiente. Es importante, jóvenes, que ustedes estén claros en esta diapositiva, porque en base a esto vamos a entender por qué primer grado, por qué segundo grado y por qué tercer grado de las quemaduras. ¿Ya? Y por qué una quemadura de primer grado o de segundo no necesita injertos de piel y por qué una de tercer grado necesita. Porque eso depende de la profundidad de la quemadura.
Después de esta clase me gustaría que le echen un vistazo a sus libros de histología y revisen las capas de la epidermis, que son estas 5 que están en contacto con el medio ambiente. Revisemos el estrato lúcido, el estrato córneo, son estos 2 superficiales. La capa espinosa, la granulosa y la capa basal. Esta capa basal, que la ven como una teja, esta capa basal es la que está en contacto con la dermis. Y esta es la capa más profunda de la epidermis, que está en contacto con la dermis, la capa basal. De ahí viene el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y la capa córnea, que es la que está en contacto con el medio ambiente. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Tiene muchas funciones la piel. De protección, nos protege del medio ambiente, tiene funciones inmunológicas, tiene funciones en la homeostasia de líquidos, proteínas y electrolitos, tiene funciones en la termorregulación de nuestro cuerpo, tiene funciones neurosensoriales, nos permite la interacción social y tiene funciones en el metabolismo de nuestro organismo. Fíjense, tantas funciones tiene la piel. Y el quemarse la piel en las zonas que se queman, el cuerpo queda descubierto, queda prácticamente todas las zonas quemadas, por eso que es importante también no solo la profundidad de la quemadura, sino la extensión. No es lo mismo un quemado del 5% que uno del 20% de superficie corporal o que uno del 50%. Todas las áreas que se han quemado, por ahí el paciente, el ser humano, se empieza a evaporar, porque ya no hay que ataje a los líquidos para evaporarse. Y por eso es que necesitamos gran cantidad de líquidos cuando nos quemamos. Más los que se queman más extensión, menos los que se queman en menos extensión. Hay causas determinantes de quemaduras. Las quemaduras eléctricas, ya les dije al principio, gente que trabaja en electricidad, que andan manipulando cables de alta tensión, etcétera. La quemadura eléctrica es grave, generalmente es bien grave, porque si te agarra en la mano, como este señor que está trabajando ahí, pasa toda la corriente, todo el voltaje de corriente a través de todo el brazo, el cuerpo, y se va hasta los pies, hasta tocar tierra. Siempre busca la tierra. Entonces, imagínense, hay un boquete de quemadura en la mano y hay otro boquete de quemadura en la planta del pie. Pero eso no es todo. Por dentro ha quemado todos los músculos y el hueso del brazo entero, del tórax y del miembro inferior por donde ha salido la corriente. Y eso no se puede ver, eso está adentro. Y en ese interín, si la energía eléctrica ha pasado por el corazón, le produce un paro cardíaco inmediatamente. ¿No? Fíjense lo grave que es una quemadura eléctrica. Nosotros manejamos solo la parte de las lesiones cutáneas, pero por dentro el paciente también está quemado. Quemaduras por líquidos inflamables. Aquí hay una persona que está trabajando en un motor que funciona a gasolina. Este es un motor de luz, ¿no? Donde funciona a gasolina, a diésel, pueden explotar estos tanques de gasolina o de diésel, y la gasolina se prende y quema perfectamente de una manera grave a un paciente. Todos los líquidos inflamables queman. Hay quemaduras por explosión de gas propano. Los que trabajan en garrafas, esas garrafas que todos tenemos en la casa, caseras, o en garrafas industriales grandes, explota el gas y nos produce quemaduras severas en las zonas expuestas. En este caso, le produciría al paciente en la cara, en el tórax, en los brazos, en el abdomen, en la pelvis. Otras causas: incendio de habitaciones. Hay gente que está fumando en su habitación y no apaga bien el cigarrillo y por desgracia empieza a quemarse la alfombra y suceden. ¿Cuántas historias hay de esta?
o por velas que colocan algunas personas. Hay gente que es muy devota de santitos, de virgencitas, y ponen velas en los dormitorios o en las casas, y se duermen y se cae una vela y produce la gran quemadura y cuando uno despierta ya está todo en llamas, ¿no es cierto? El ácido del diablo, que es el ácido sulfúrico. Fíjense, esta es una quemadura por ácido. Son deformantes, son graves, son severas, sobre todo si uno no las maneja de la manera más adecuada. Escaldaduras, por si acaso escaldaduras se le llama la quemadura por líquidos calientes. Todos los líquidos que queman son las quemaduras por escaldaduras. Hay quemaduras por descompresión brusca de gases, de gases comprimidos. El frío quema igual que el fuego. A ver, sostengan ustedes hielo en las manos durante 2 minutos y van a sentir cómo uno suelta inmediatamente, como si tuviera fuego en las manos. A veces menos de 2 minutos, con 1 minuto que agarren un hielo ya están soltándolo. Entonces el frío también quema. ¿Quiénes se queman con frío? Aquella gente alpinistas, esa gente que vive en los nevados, escalando y todo, hacen camping, todo. Muchas veces se duermen, se desmayan, pasan cosas y se queman por estar varias horas en contacto con el hielo, y llegan con quemaduras severas y se pueden morir, obviamente, dependiendo la extensión. Los agentes etiológicos de las lesiones térmicas. Vamos a hablar solo de las lesiones térmicas, las que producen calor. Hay agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos que pueden producir quemadura. Entre los agentes físicos tenemos el sol. ¿Quién no se ha quemado por el sol alguna vez? En las piscinas, en las playas, en su jardín. Y eso es directamente proporcional al tiempo que te expones al sol. No es lo mismo tirarte al sol 15 minutos que tirarte al sol 1 hora o estar en el sol 3 horas. No es lo mismo. En la medida en que estés más tiempo en el sol, sufrirás quemaduras de menor a mayor grado. El flash que produce una explosión es un calor irradiado que produce quemaduras, los líquidos calientes, ya lo dijimos, los gases a presión, el frío, o sea, el hielo, los cuerpos sólidos, las piedras calientes, por ejemplo, o fierros calientes, el fuego directo, ¿no? Uno está a veces jugando en una fogata, saltando por encima del fuego y se tropieza y se cae y se quema. Entonces el fuego directo es buena causa de quemaduras. Ahora que están de moda los incendios en el oriente, hechos por manos asesinas, produciendo el mayor ecocidio y biocidio de la historia de este país y de países vecinos también, pero sobre todo en nuestro país, que no es un país muy grande y que tenemos ya quemados cuántos millones de hectáreas y cuánta gente quemada. Hay mucha gente que ha tratado de ayudar en esto y que se han estado quemando y están siendo atendidos de la manera a veces más rudimentaria porque faltan manos para atender a esta gente. Las radiaciones iónicas, como la radioterapia, que la usamos en la lucha contra el cáncer, la luz ultravioleta, la bomba nuclear. ¿Quién no recuerda Hiroshima y Nagasaki, que produjeron quemaduras impresionantes? Mucha gente murió, obviamente, y las que quedaron vivas quedaron totalmente deformadas. La electricidad, que en la electricidad podemos hablar de alto voltaje, de bajo voltaje, corriente directa, corriente alterna, en fin, fíjense cómo en agentes físicos tenemos una gran variedad, en agentes químicos tenemos los ácidos, una gran variedad de ácidos, los álcalis, medicamentos como los urticantes, como los queratinolíticos, hidrocarburos, o sea, el contacto con los hidrocarburos, y otras sustancias, por ejemplo, el cemento también quema, y algunos agentes biológicos como algunas resinas vegetales y algunas sustancias irritantes de origen animal. Todos estos son agentes etiológicos de las lesiones térmicas. ¿Qué sucede
Este es un pequeño esquema de lo que sucede en una quemadura en un trozo de piel. Hay tres áreas, tres zonas. La zona más fuerte, la zona que más quemó, la zona que estuvo en el mejor contacto con el fuego, es la zona de coagulación. Es la peor zona, es la que atraviesa todo el espesor de la piel generalmente. Alrededor de la zona de coagulación está la zona de éstasis, que es una zona intermedia que también tiene quemaduras generalmente de segundo grado. Y alrededor, como una corona más alejada de la zona de coagulación, está la zona de hiperemia, que es una zona congestiva, una zona que con suerte tiene quemadura de primer grado muy leve, pero que acompaña a todo este conjunto que estamos mostrando aquí como un esquema de lo que sucede en un punto de quemadura. Tomen mucha atención, jóvenes, en esta diapositiva. Por favor, esto es sumamente importante. ¿Qué se debe hacer cuando una persona como ustedes se enfrenta a un quemado, no en la clínica, no en el hospital, en la calle, en una discoteca? Ustedes que son jóvenes y que van y que alguna vez han sucedido accidentes serios, en un teatro, no sé, pues en cualquier lugar donde haya una congestión de gente, a veces suceden incendios imprevistos y les cuesta salir por una puerta o por dos puertas donde hay 500 personas y suceden quemaduras impresionantes. ¿Qué hay que hacer? Así sea un quemado, así sea uno. Ustedes ya son estudiantes de medicina. Ustedes no pueden actuar ya, a partir de hoy, no pueden actuar como cualquier persona de la calle. De esos que dicen póngale pasta dental, póngale aceite, no, ustedes no pueden actuar así. A partir de hoy día, jóvenes, que ustedes están aprendiendo quemados, ustedes tienen que, donde vean algo de esto en la calle, tienen que pararse y dirigir a todos los que están ahí, porque todos los que están ahí no saben qué hacer y empiezan a hacer tonteras que a veces complican la quemadura del paciente y no solo la complican, la profundizan y pueden llegar a provocar incluso la muerte. Primero, protéjase. O sea, protégete tú que estás viendo al quemado y que estás atendiéndolo. Y asegure un escenario sin riesgos. Quiere decir que si se está quemando la casa o el edificio, el cuarto, lo que sea, no te metas a atender al paciente ahí en la zona del incendio. O sea, jalen, aparten entre dos, entre tres, lleven hacia afuera a los quemados, tírenlos afuera, aléjenlos del peligro y empiecen a... Pero tú también protégete, primero protégete tú y ya protegido ejecuta el trabajo de llevar a los quemados o al quemado a un lugar libre de riesgos. Segundo, remueva vestimentas y joyas constrictivas. Quiere decir que inmediatamente hay que empezar a sacar sus camisas, sus pantalones, su ropa, todo lo que tienen, porque con seguridad hay zonas de la ropa que están quemándose. Hay que dejar al paciente sin nada que lo siga quemando. Y hay sobre todo mujeres que usan brazaletes, usan anillos, también hombres que usan gargantillas, hay que sacar todas estas cosas porque en la medida que se han quemado, la piel empieza a hincharse y al hincharse estas prendas van a producir una zona constrictiva que van a evitar el flujo sanguíneo y cuando no son quitadas a tiempo y demoran mucho tiempo, hasta se pueden llegar a amputar manos o antebrazos o piernas o pies. Así que por favor, quiten todo, vestimentas, joyas, todo. Y lo más importante que dijo Hipócrates, no haga nada, dice. No haga daño al paciente, no le aplique nada. Con no aplicarle nada, ustedes ya están ayudando harto. Y si alguien dice, pónganle, no le pongan nada. Pónganse, identifíquense. Yo soy estudiante de medicina, no le pongan nada. Aparten, nada, ¿no? Excepto agua a las quemaduras químicas. O sea, la quemadura química hay que irrigarla con agua.
Si hay una manguera por ahí, maravilloso, hay que irrigar, porque si ustedes dejan el químico, si es que la quemadura es química, ¿no? Con ácido o álcali, si ustedes dejan que esté ahí y quieren llevar al paciente al hospital o a la clínica, esos 10, 15 minutos que tarden en llegar al hospital, el ácido va a seguir actuando y va a seguir profundizando la quemadura. Entonces, es la única quemadura, la química, en la que no hay que llevar inmediatamente al paciente. En el lugar del hecho hay que irrigar con una manguera durante 15 a 20 minutos de irrigación hasta que salga todo eso. Y si no hay manguera, pues traigan baldes de agua y échenle agua, sumerjan el agua en la mano o el pie o lo que sea en el agua y vayan cambiando el agua, ¿no? O sea, solo en las quemaduras químicas. No aplique nada, dice, solo agua, porque todo lo que aplique deberá ser removido, deberá ser quitado en la emergencia y al ser removido van a provocar más lesión en el paciente. Asegure una vía aérea y cerciorarse de la ventilación adecuada. Fíjense que esté respirando bien el paciente, levántenle la mandíbula. Si no está respirando, denle respiración boca a boca. Libérenlo de las ropas apretadas, ya lo dijimos antes. Asegúrense que esté respirando bien, ¿no? Y que tenga una ventilación adecuada para subirlo allá a una movilidad y trasladarlo a un centro hospitalario. No retarde el transporte por intentar canalizar una vena, si es que hay alguien con sueros ahí o algo. Nada. Eso nos va a demorar por intentar estar canalizando y el paciente puede empeorarse. Así que excepto frente a una eminencia de colapso circulatorio. O sea, solo en una situación así hay que canalizar vena porque si no se nos muere el paciente. Y si no, lo más rápido posible al centro hospitalario. Tratar situaciones concurrentes según sea el trauma asociado. Quiere decir que si además de quemarse, se tiró de un segundo piso, de un tercer piso, y con seguridad tal vez tenga fracturas de miembros o de columna o de pelvis o de lo que sea. Entonces, además hay que intentar inmovilizar al paciente si hay sospecha de un trauma asociado, aparte de la quemadura. Inmovilice cuello y columna, casi siempre se debe hacer eso, sobre todo si el paciente ha caído, ¿no? De por lo menos de 1 metro de altura o más. Y cubrir heridas de las quemaduras con sábanas limpias y secas. Eso es lo que hay que hacer. Si son quemaduras pequeñas, toallas encima, en lo posible limpias, ¿no? O mejor sábanas limpias, tirar encima, porque ya le han quitado todo, entonces hay que cubrirlo, subirlo a una movilidad y volar hacia un hospital o una clínica lo más cercana posible. Cuando digo lo más cercana posible, no quiere decir que le llevan a cualquier lado. En lo posible, el quemado, sobre todo si está grave, llevarlo a un centro hospitalario de primera calidad, ¿no? En atención médica, porque es ahí donde va a ir un especialista. No lo va a atender un médico general. A un hospital grande, una clínica muy importante o grande, siempre estará un cirujano plástico atento a cualquier emergencia, que es el que tiene que atender de entrada. La esterilidad de las cosas con las que cubramos al paciente no son imprescindibles. No estamos buscando cosas estériles en la calle o en la casa porque no hay, pero sí que sean limpias y secas. Por favor, tengan en cuenta, esta diapositiva es sumamente importante como personas que pueden estar ustedes frente a en el sitio del accidente de un quemado o de varios quemados. Y ya les digo, si son estudiantes de medicina, identifíquense, digan, déjenme conducir a mí que yo sé de quemadura, por lo menos sé lo más importante, lo más básico, lo más elemental. Ustedes no saben. Así que ustedes pónganse a dirigir la situación. Ya el paciente está en urgencias, ya lo llevaron a urgencias. Ahora es otra la atención. Ahora ya están los internos, ya ustedes cuando estén en el 6º año o haciendo residencia tal vez, o ya de médicos especialistas, ya estarán viendo al paciente en estas condiciones, en emergencia.
Y aquí dice en latín algo sumamente importante. Primo non nocere. Quiere decir, primero, no haga daño. Es lo mismo que dijo Hipócrates 400 años antes de Cristo, o 4000 años antes de Cristo. No haga daño. Es decir, no le empieza a poner cualquier cosa al cuerpo. Ya saben, excepto agua, si fueran quemaduras químicas. Pero no agua, un vasito de agua, ¿no? Harta agua, hay que irrigar 15 a 20 minutos y después recién llevar al centro de emergencia. ¿Qué hay que hacer en emergencia? ¿Qué hay que hacer? Ya aquí en emergencia. Primero, lo último que hay que hacer es curar, jóvenes. El que no sabe, lo primero que quiere hacer es curar, ¿no es cierto? Es lo último que hay que hacer, curar las lesiones quemadas. Lo primero es asegurar una vía aérea. Aquí dice reanimación con líquidos según fórmula. Hay fórmulas que las vamos a aprender ahora. Hay fórmulas para ver cuánto de líquidos necesita por vía endovenosa el quemado. Porque todas las áreas quemadas, ya les dije, nos estamos evaporando por las zonas quemadas. Donde no hay piel, uno se evapora. Entonces necesita harta agua el paciente. Asegurar vías aéreas es muy importante. Reevaluar la posibilidad de una lesión inhalatoria. Hay pacientes que ya se los evaluó un poco en lugar del accidente, ¿no es cierto? Vuelvan a evaluar ahí, si es que ya ustedes están de médicos, de interno, para ver si no tiene lesiones, porque a veces están quemándose dentro de un ambiente y hay humo y aparte que se han quemado, han inhalado bastante CO2 y se han quemado la garganta, la tráquea, el esófago. Entonces hay que reevaluar la posibilidad de que haya lesión en las fosas nasales, en la garganta, en la rinofaringe. Hay que evaluar. Hay que colocar una sonda nasogástrica o duodenal por la nariz hasta el estómago, porque estos pacientes, sobre todo los más graves, tienden a querer tener náuseas y vómitos y a vomitar. Y si vomitan así acostados, se pueden ir el vómito hacia los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, eso es grave, puede producirse como complicaciones neumonías severas. ¿Ok? Entonces, sonda nasogástrica o duodenal casi siempre en un paciente que está medianamente grave. Irrigar quemaduras químicas, dice aquí, solo con agua. Ya lo dijimos en el lugar del accidente. Esto ya es tarde. Cuando llega a emergencia ya es tarde para irrigar. Tarde, porque ya han pasado 10, 15, 20 minutos o media hora, o de repente ha pasado 1 hora o 2 horas si viene de un pueblo. Ya no, ya los químicos han hecho su efecto, ya han profundizado, ya son quemaduras de tercer grado. Lo ideal es que en el sitio del accidente se irrigue con abundante agua y recién después de los 15 a 20 minutos, aquí dice 30, pueden ser 30 también, pero por lo menos 15 a 20 minutos de irrigar o echarle agua a las quemaduras químicas. ¿Listo? Calcular la superficie corporal quemada. Superficie corporal quemada, esa es la abreviatura que la van a ver permanentemente. Cuando hablamos el paciente tiene 25% de superficie corporal quemada, así se pone. 25% SCQ quiere decir 25% de superficie corporal quemada, o 30, o 50, o 80, o lo que sea. Hay que calcular cuánto de porcentaje se ha quemado. En base al porcentaje de quemadura, se calcula la cantidad de litros de suero que van a pasar por el paciente. No se asusten todavía, que más adelante vamos a ver las fórmulas para calcular la superficie corporal quemada. Escarotomías de urgencia. Cuando hay quemadura circular en miembros, ya sea superiores o inferiores, circular, entonces va a ser un proceso de compresión y va a cortar la circulación hacia la parte distal y se pueden necrosar los dedos o la mano, a veces el brazo. Hay que hacer un corte en todo lo amarillo que ven, un corte profundo desde aquí hasta la muñeca, y ese momento
es como si le darías respiración a los músculos. Se abre y empieza a haber circulación distal. Hay que evaluar bien esto lo tiene que hacer gente que sabe, ¿no? No cualquiera. Pero este corte es impresionantemente útil cuando el paciente tiene quemaduras circulares. Escarotomías se llaman, porque estamos ya cortando la piel quemada hasta encontrar pulsos. Encontramos pulsos y ya estamos tranquilos. Puede ser aquí también. Generalmente son laterales en los brazos y laterales en los miembros inferiores. Una sonda urinaria es sumamente importante, quizá más importante que la sonda nasogástrica, porque mediante la sonda urinaria vamos a evaluar en las siguientes horas si está bien hidratado el paciente o no, porque la fórmula que vamos a elegir para calcular los líquidos que va a entrar al paciente no es una receta de cocina, o sea, es un cálculo aproximado que nos ayuda mucho, por cierto, pero a veces con la sonda Foley podemos verificar si estamos cortos o si estamos exagerando. Si estamos cortos, los riñones van a sufrir y podemos llegar a una insuficiencia renal aguda en pocas horas. Y el paciente se va a morir por insuficiencia renal aguda, no por las quemaduras. Y si estamos exagerando en la cantidad de líquido, podemos producir un edema agudo de pulmón. Y obviamente el paciente se va a morir por el edema agudo de pulmón y no por las quemaduras. Entonces, una vez calculados los líquidos, la sonda urinaria es muy importante para valorar si estamos correctamente o necesitamos aumentar líquidos o disminuir líquidos. ¿Ok? Evaluar traumas concurrentes. Si hay otro tipo de traumas, como les dije, puede haber fracturas, etcétera. Inmovilizarla. Llamar al traumatólogo para que las vaya valorando inmediatamente, no esperar para después. ¿Listo? Aquí hay unas recomendaciones importantes. Primera, curación no agresiva. Fíjense que es lo último la curación. Ya se le buscó una buena vía, se le calculó cuánto le va a entrar en 24 horas, ya está entrando. Eso es lo más importante, valorar la vía aérea, su sonda nasogástrica, su sonda urinaria, traumas concurrentes, todo escarotomía si son necesarios, líquidos si son químicas, todo eso y al final ya la primera curación. Es una curación no agresiva, quiere decir que podemos curarlo solo con suero fisiológico. Un buen lavado, como un baño, como esas duchitas de mano, y lavarlo bien, bien, bien al paciente. Pero, ¿se imaginan cuánto le duele al paciente una quemadura solamente como la de esta persona que estamos viendo? Si nos quemamos a veces la punta del dedo nos duele todo el día. ¿Se imaginan lo que es estar quemados? Por tanto, hay que tener un control del dolor por vía endovenosa. Hay que ponerle analgésicos potentes, los más potentes que encontremos. ¿Ok? No hay que escatimar esfuerzos en poder ayudar a este pobre quemado con analgésicos. El Demerol, por ejemplo, que es uno de los analgésicos más fuertes que hay, si es necesario, hay que poner Demerol. El Tramadol es uno de los analgésicos más potentes que hay. Hay que usarlos en los quemados, endovenosa, para poder curar, y después de lavarlo hay que aplicar algunas cremas, apósitos, etcétera, eso ya lo vamos a ir viendo. Y la vacuna antitetánica según la norma de cada institución. Siempre hay que poner una antitetánica. Todo esto, jóvenes, en la sala de emergencia. ¿Cómo evaluamos al paciente para calcular la extensión de superficie corporal quemada? Aquí viene ya la regla famosa de los 9. La regla de los 9 nos permite calcular rápidamente qué porcentaje de su cuerpo se ha quemado el paciente. Se hace un esquema como el que vimos anteriormente, un esquema así, de frente, y otro esquema de espalda. Y vamos pintando
mirando al paciente y pintando las áreas quemadas. Así, pintando. De adelante y de atrás. ¿Sí? Aquí podemos ir pintando todo lo que se ha quemado mirándolo al paciente y de atrás. Toda la cabeza, jóvenes, cabeza quiere decir cabeza, cara, cuello incluido, es 9%. Aquí dice 4 o 5 porque es la parte anterior y 4 o 5 la parte posterior. Pero toda la cabeza en tridimensional, del cuello para arriba, incluido el cuello, es 9%. Por eso se llama la regla de los 9. Todo el miembro superior, desde la articulación del hombro hasta los dedos, todo el miembro superior es 9%. Dice 4,5 porque es anterior y posterior, ¿no es cierto? Pero en realidad todo así tridimensionalmente es 9%. Cada extremidad superior. Cada extremidad inferior es 18%. Desde la articulación hasta los dedos. En forma tridimensional es 18%. ¿Sí? Todo el tórax y abdomen es 18%. Toda la espalda, incluyendo los glúteos, 18%. Y el área genital es el 1%. Zona perineal o área genital, 1%. Si ustedes multiplican o suman 9 más 18 más 9 más 18, 18, 9 más 1, es 100%. Entonces, ahí van calculando. Si se ha quemado la tercera parte del miembro superior, ¿cuánto será? Será 3%. Del 9, 3. Si se ha quemado toda la cara, pero solo la cara y no se ha quemado la cabeza ni el cuello, será más o menos un 4%, porque toda la cabeza es 9, ¿no es cierto? Y así, si se ha quemado la mitad del miembro inferior, es 9%, porque todo el miembro inferior es 18%. ¿Estamos de acuerdo? Aquí se ve la mitad porque estamos viendo anterior y posterior. Anterior y posterior. Pero en realidad toda la cabeza es 9, todo el miembro superior es 9, todo el miembro inferior es 18, todo el tórax y abdomen es 18 y toda la espalda, incluyendo glúteos, es 18. De esa manera tenemos el diagnóstico a medias. Decimos quemaduras, por ejemplo, del 35% de superficie corporal quemada y falta la profundidad. Esta es otra tabla de Lund y Brauder, se llama tabla de Lund y Brauder. Esta la vamos a pasar rápidamente porque esta es una tabla de niños. Esto solo se ve en niños, ¿ya? Estas tablas de Lund y Brauder están en todos los centros de emergencia de pediatría, porque el adulto tiene las proporciones que acabamos de hablar, el adulto, pero el niño menor de 15 años, menor de 13 inclusive, tiene otras proporciones. El niño es más cabezón y el cuerpito y los bracitos son más pequeños. Entonces, estas tablas son muy complicadas. Estas tablas se colocan en cartulinas grandes en los centros de emergencia de pediatría. Fíjense, esto es imposible de acordarse en la memoria. Entonces se pone así: área corporal, cabeza, cuello, tronco anterior, tronco posterior, glúteo derecho, glúteo izquierdo, genitales. Es todo descrito aquí y de acuerdo a la edad, desde nacido hasta 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 y de 15. Y ahí se va calculando, se va sumando, ¿me entiende? Esto, el cuello en un niño de 1 año es 2%. Para que tengan idea, el brazo, fíjense la cabeza, por ejemplo, es 2 en un niño chiquito, 17% en 1 a 4, 13, 11, 9 y en el adulto. En el adulto no se cuenta porque el adulto es con la otra tabla de la regla de los 9. ¿Ya? Esto no necesitan ahorita aprenderlo, esto se va a ver en niños cuando lleven pediatría en 5º año. Sí les voy a adelantar algo, por favor.
Niños y adultos son manejados por el cirujano plástico. No hay cirujanos plásticos de niños. Y esta es una controversia grande que dice, ¿por qué el cirujano plástico viene a atender a los niños quemados? Porque somos especialistas en quemados y aprendemos en la especialidad a manejar niños y adultos, porque no hay cirujanos de niños plásticos. Bueno, esto es para que tengan una idea simplemente. Fíjense, el niño es más cabezón. Los miembros inferiores son más chicos. Fíjense a la edad de 1 año, de 5 años, de 10 años, de 15 años, cómo va variando. Es mucho más complejo. Valoración del paciente quemado pediátrico. Esto está en todos los centros de emergencia de pediatría. En el servicio de emergencia, aquí está la fórmula de reanimación que les decía hace un rato. Esta es la fórmula, jóvenes, que se usa hoy en día desde hace unos 30 años. Han habido en la historia de las quemaduras han habido unas 5 o 6 fórmulas, pero desde el año 70 o 75 hasta la fecha, la mejor fórmula es la fórmula de Parkland. No se olviden, la fórmula de Parkland es la mejor. También se la llama la fórmula de Baxter. ¿Por qué se llama de Baxter? Porque el médico que inventó esta fórmula es el doctor Baxter. Y el doctor Baxter, en lugar de ponerle a la fórmula su nombre, que podía llamarse la fórmula de Baxter, que mucha gente lo ha hecho así en medicina, ponen su nombre, inventan un instrumental y le ponen su nombre, ¿no? Kocher, Stevens, todo lo que ustedes se imaginen. Este le puso el nombre de su hospital en Houston, Texas. El famoso hospital de Parkland está ubicado, es un hospital inmensamente grande, solo de quemados, en Houston, Texas. Y él inventó la fórmula, el doctor Baxter, y le puso el nombre de su hospital. Y es universalmente conocida como la fórmula de Parkland. Pero hay gente que dice Baxter, y no está mal dicho, como les digo, porque es ideada por él. Antes de la de Parkland existía la de Brooke, y luego la de Brooke modificada, que se fue pareciendo y fue modificándose hasta llegar a la de Parkland. ¿En qué consiste la fórmula de Parkland? Consiste en que se usa Ringer lactato. No se usa cualquier suero. No se usa suero fisiológico, glucosalino, glucosado, no. Se usa Ringer lactato. Y también hay un Ringer normal, jóvenes. No se usa el Ringer normal. Por favor, tiene que ser Ringer lactato. ¿Qué dice la fórmula? Dice 4 ml. Este 4 es una constante. Es una constante. Por el peso del paciente y por el porcentaje de superficie corporal quemada. Ponemos un ejemplo. Un paciente que tiene 30% de quemadura. Se multiplica. Ustedes ya con el muñequito ya han calculado su porcentaje de extensión de quemadura y anotan 4. Pesan al paciente. En los grandes servicios de emergencia hay cómo pesar un paciente en una camilla, y si no, por lo menos calculan aproximadamente, pero lo más certeramente posible, cuánto pesa. Digamos que el paciente pese, no sé, pues 70 kilos. Entonces se multiplica 4 por 70, son 280, y ese 280 por el porcentaje, que es 30 en este caso de ejemplo, 280 por 30, en este momento no sé decirles cuánto es. Pero ese resultado final, ¿ya? El resultado final, ese número que va a salir de esta multiplicación, es la cantidad de Ringer lactato que debe recibir el paciente en 24 horas. Ya les dije. Y ahorita les digo cómo se divide.
Y mediante la sonda Foley, cada hora la enfermera debe de informar cuánto ha orinado en cada hora. Y uno va calculando si está bien, o si está excedido, o si está muy abajo. Si está muy abajo, está orinando poco, hay que aumentar un poquito el goteo del suero. Y si está orinando demasiado, hay que disminuir el goteo porque puede encharcarse el paciente. Es lo mismo que estábamos hablando hace un rato, solo que ahora ya más explicado. Hay unas calculadoras de Parkland en internet. No es necesario, pero las hay. Donde ustedes ponen, aquí está la fórmula, que ya la vimos ahorita. Digamos que salió 9 litros. Vamos a suponer que el resultado es 9.000. 9.000 es 9 litros, ¿no? 9.000. La mitad de los 9.000 de ese cálculo, porque el cálculo es para 24 horas. La mitad se pone en las primeras 8 horas. Si hemos calculado 9.000, 4.500 tienen que entrar en las primeras 8 horas. Pero las primeras 8 horas no de que llegó el paciente de emergencia, las primeras 8 horas desde el momento de su quemadura. Si el paciente tardó 1 hora en llegar al hospital, en 7 horas le tienen que entrar esos 9.000, esos 4.500 ml de rigerlactato. Si el paciente tardó, no sé, pues 4 horas en llegar al servicio de emergencia por X o Z, porque vivía lejos, por el pueblo, lo que sea, en 4 horas le tienen que entrar esos 4,5 litros, a razón de casi 1 litro por hora, ¿no es cierto? Y el resto, los otros 4,5 litros, en las siguientes 16 horas. O sea que el mayor volumen de impacto, la mitad va en las primeras 8 horas y la segunda mitad de los líquidos entran en las siguientes 16 horas. Cosa que al cumplir 24 horas de quemado, no de estar en el hospital, sino de quemado, tienen que entrarle la cantidad que ustedes calcularon en la fórmula de su multiplicación. Indicaciones para realizar escarotomías. Escarotomía les dije que es esa incisión que va en las extremidades para evitar de que se necrosen las partes distales de las extremidades. Ustedes tocan, si no hay pulsos, si es una quemadura circunferencial y los pulsos no hay o son muy débiles, hay que hacer esa escarotomía. Quemaduras en el tórax también, no solo en las extremidades, también en el tórax. Se hacen en la línea axilar, ¿ya? Para poder, el paciente, si no le haces la escarotomía, no puede respirar, se muere por falta de aire. Entonces le haces la escarotomía porque es profundo el corte, es como si le abrieras un cierre y pueda respirar mucho mejor el paciente. Hay que monitorizar la perfusión mediante palpación de los pulsos periféricos o por un Doppler, que es un flujómetro. Frente a la evidencia de ausente de pulso, hay que hacer la escarotomía. Esta es una quemadura por químicos. Fíjense cómo le han echado ácido a la cara y al ojo. Esto pues ya no vamos a los plásticos, no vamos a manejar esto. Si hay quemadura de ojos, tiene que venir el oftalmólogo a ver qué va a hacer, cómo va a manejar. Lo que podemos hacer es irrigar con abundante agua o abundante suero fisiológico. Eso sí, hasta que llegue el oftalmólogo a irrigar ya desde el momento que le echaron el ácido. Esto es muy común en Cochabamba. Las mujeres en Cochabamba son muy celosas y la gente de bajos recursos, en la cancha, por allá se van a escuchar siempre, le ha echado ácido en su cara. A veces la esposa a la amante o viceversa, ¿no? Le echan o al marido finalmente. Y no hay que llevarlo directamente al hospital, hay que irrigar en ese lugar con harta agua y después que han irrigado con harta agua, recién llevarlo al hospital. Fíjese esta escarotomía en el tórax, en la línea de la axila. Este es el brazo, este es el tórax. El corte con bisturí hasta ver sangre, hasta llegar a los músculos casi, para que esto pueda desprenderse y el tórax respirar.
Esta es otra escarotomía el brazo y en el antebrazo. Fíjense, aquí mire, ya la han hecho. Y cómo al hacer el corte, cómo se abre, porque estaban oprimidos por la inflamación los músculos. Miren cómo respiran los músculos. Con el solo corte se abre. Esto después, claro, se cura, no hay problema, se injerta, en fin, eso es lo de menos. Pero le salvas la extremidad o le salvas la respiración a los pacientes. Vamos a quedar ahí, jóvenes, porque ya estamos en hora. Esta es la segunda parte. Vamos a ver la siguiente clase el lunes, la evaluación, sobre todo la profundidad. Ya hemos visto la extensión de las quemaduras, el cálculo y todo lo inherente a la atención del paciente en el lugar de los hechos, en la clínica, en el hospital. Muchas cosas que hemos visto. Ahora, desde el lunes vamos a ver la profundidad de las quemaduras. Y vamos a seguir viendo el corte histológico de la piel para darnos cuenta qué significa todo esto.